Buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Almu, por la invitación. Yo comienzo, como puede fácilmente comprobarse por el acento, reconociendo mi no pertenencia a esta casa. Yo soy sevillano, vengo de la Universidad de Sevilla y estoy muy cómodo en esta universidad, que de alguna manera es como una segunda casa. Estuve aquí en octubre hace poco. O sea que me siento muy bien querido aquí, en contra de ese discurso que a veces enalbonan algunos, y estoy verdaderamente cómodo. Así que dar la enhorabuena, lo primero de todo, a la organización, al catedrático Cuesta, a la propia Almudena, a todo el mundo, Catevila, inminente catedrático, a todos los compañeros. Es un honor estar aquí compartiendo mesa con gente a la que admiro tanto, como Marc, por ejemplo, y otros muchos. Y no me voy a extender más. Mi misión en esta tarde es muy sencilla. Yo tengo que presentarles a ustedes el trabajo de José Luis Terrón Blanco, con el que espero que no me una ningún tipo de parentesco. Lo descubriremos luego en cualquier caso. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Hemos tenido que recortar un poco por motivos de espacios. El Santonal, ustedes me lo permiten. Vamos simplemente a decir de él que ha sido director del Observatorio de Comunicación y Salud, el INCOM, de la misma universidad, y que defenderá una ponencia que lleva por título La enfermedad y la muerte en la fotografía que callamos y que decimos. Así que creo que está conectado Terrón Blanco. Pues un saludo, profesor, y aquí tiene su casa, aunque sea virtual. Muchas gracias. ¿Se me oye? Sí, sí. Perfecto. Pues si pudieran poner ya la presentación de diapositivas, se lo agradecería. En todo caso, yo iré diciendo pasen, pasen, y entonces voy intentando coordinar mis palabras con las diapositivas que estén viendo. En primer lugar, darles las gracias por dejarme participar del Congreso, dar las gracias porque una vez más nos encontremos hablando de comunicación y salud y disculpándome por no haber podido asistir y tener que hablar desde Barcelona. Espero que pronto pueda pasar por allí, por la Complutense, y ver a un montón de gente. Voy a comenzar ya, y por eso decía que comenzamos con la transparencia número 2, y voy a comenzar situando un poco la charla de hoy. Perdonen porque yo también quiero mirar las transparencias. Perfecto. Lo primero que tengo que decirles es que si hablo de este tema es porque considero que está poco estudiado el tema de la fotografía en relación a la salud. En segundo lugar, porque quiero vindicar esos estudios y la necesidad de prestarle atención. En tercer lugar, porque además considero que hay que reivindicar los estudios cualitativos en nuestro campo y concretamente volver al análisis de la fotografía. Recuerden que antes estudiaba bastante más, pero creo que es muy importante y más, luego me referiré a ello, en la relación fotografía y texto, fotografía con el texto. Y por último, recordar que muchas de estas líneas de investigación que voy a ir proponiendo ya están lanzadas por gentes que curiosamente no son de comunicación o donde gentes de otras áreas de las humanidades o de las ciencias sociales tienen mucha preeminencia y nosotros prácticamente ninguna. Pasamos a la diapositiva número 3, verán que aparece estigma. Mirando la diapositiva, nos centramos en que una de las cuestiones que hacen que una imagen, una fotografía pueda ser vista o no es por el estigma que puede ocasionar esa imagen. Veamos que la abominación del cuerpo y los defectos de carácter, aquí hablamos de enfermedades, trastornos mentales, tienen que ver mucho con ese estigma. Pero no solo tiene que ver el estigma, tiene que ver mucho para que se vea o no una imagen, las identidades, perdón, el individualismo y la moral. Voy a dar una definición de moral que me gusta mucho de Joan Carles Melic, que es esa de normas propias de un momento determinado de una cultura concreta.
Cada cultura tiene en un momento dado de su historia una serie de valores, de normas en la que se educan a los recién llegados. Por lo tanto, no es igual moral que ética. Y muchas veces cuando hablamos de ética en los medios de comunicación, tendríamos que estar hablando de morales en los medios de comunicación. Por otro lado, Joan Carles Melic reivindica la compasión como uno de los elementos fundamentales de la moral. Es muy importante la simbiosis compasión, imagen fotográfica. Y he aquí una línea de estudios que ya creo que merecería la pena tener en cuenta. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde vemos una serie de fotografías del gran reportero gráfico Lu Wang, que sigue reprimido por el Estado chileno, chino, disculpen, donde hizo una serie de reportajes muy importantes sobre el tema de la contaminación y cómo esa contaminación destruía la salud de los habitantes de ciertas zonas de China. Ahora bien, en la última imagen lo que vemos es a un campesino enterrando a un bebé. Lo hacen por pobreza, lo hacen porque no tienen recursos. Estas imágenes, por un lado, me dan para hablar de los determinantes sociales de salud, importantes para cuando hablemos de salud, lo cual a su vez enuncia una posible línea de investigación, pero a la vez estas imágenes me sirven para algo que es fundamental en la fotografía, que es documentar, que es darle veracidad porque el fotógrafo estuvo allí. Es el procurar pruebas. Y esto lo vemos perfectamente en esta cuarta fotografía del campesino enterrando al bebé en el medio de los campos. Sebastián Salgado decía eso de que la fotografía del fotoperiodismo, puede y debe mostrar y provocar el debate. Vamos a la siguiente imagen, estamos viendo fotografías que se llaman post-mortem. Unas fotografías que democratizaron el recuerdo, unas fotografías con las que se pretendía retener al difunto, y unas fotografías que han desaparecido por completo o casi por completo. ¿Por qué? Porque nuestra relación con la muerte ha cambiado. ¿Por qué? Porque muchas veces entendemos a la muerte como un fracaso y esto tiene que ver con la vida, el bien vivir, la buena muerte. Hay una investigadora, Montse Morcate, que le dedica mucho espacio en sus investigaciones a este tipo de fotografías. Nosotros hablamos de fotografía post-mortem. Ella habla de una clasificación de 12 categorías de fotografía. Destaco 3 más. Las fotopresencias, el retrato del duelo ficcionado, y las fotografías conmemorativas. Y lo destaco porque esto va a tener mucha relación con la inteligencia artificial y tiene mucha relación con lo que vengo a mostrar en la fotografía siguiente, que son toda una serie de estudios que están surgiendo a partir de esa posibilidad de preservar nuestro pasado, nuestro legado como muertos hacia un futuro. Y aquí estamos hablando ya de un problema ético, de un problema moral y donde ciertas precauciones con las fotografías cuando estamos vivos se nos van al traste porque esto se nos va a ampliar muchísimo más. De hecho, querría
recordar que según una investigación de la Universidad de Oxford, dentro de 50 años habrá más muertos que vivos en una plataforma como Facebook. En definitiva, estamos hablando de voluntades digitales y creo que solo el Código Civil de Cataluña, hoy por hoy, las contempla como algo legislable dentro del Estado español. La fotografía que ven a la derecha es de fusilados de la Comuna de París. Fueron fusilados muchos de ellos porque se dejaron fotografiar frente a o al lado de las barricadas. Luego fueron reconocidos y últimamente, bueno, y posteriormente fueron ajusticiados. Esto nos da un aviso de estos problemas que tenemos con las imágenes, la preservación y qué serán de ellas, qué van a hacer con ellas. En la siguiente imagen, pues una de las reivindicaciones que también creo que merece la pena y que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener una mirada historiográfica sobre la fotografía. La fotografía de arriba es una fotografía de 1984 de Hong Kong, peste bubónica. La fotografía inferior es de la gripe española. A la derecha una ilustración y esa caricatura a la derecha, que si nos fijamos con calma, hablaría mucho de nuestra pasada experiencia con la COVID-19. En definitiva, estamos hablando de mirada historicista, estamos hablando de una corriente fotográfica que se llama la fotografía epidémica, porque los mismos rasgos y las mismas circunstancias se van a dar a lo largo del tiempo. He incluido una ilustración porque muchas de las imágenes que aparecen al lado de los textos sobre fotografías no dejan de ser recursivas, ilustrativas. Y creo que ahí la inteligencia artificial va a cambiar por completo el panorama y esas imágenes, porque serán más baratas y porque se adaptarán más a los deseos del editor y a la moral del editor, van a ser sustituidas por aquellas que haga la inteligencia artificial. Algunos autores se preguntan cómo llamaremos a esas nuevas imágenes de la inteligencia artificial. Y yo diría que simplemente hay que recordar que son ilustraciones y que volvemos a hablar de ilustraciones. Otra imagen sobre la necesidad del historicismo a la hora de estudiar la fotografía de comunicación y salud. Si se dan cuenta, la fotografía de la derecha fue muy famosa, pero resulta que en 1936 se estaban haciendo fotografías similares por las mismas o parecidas razones, aunque los enfermos sean de distintas patologías, en ese caso al lado del Támesis. Por último, y ya acabo un poco con esta imagen, la fotografía sirve para documentar, ya lo he dicho. Y la fotografía, si me permiten, y voy a ir muy deprisa, esta fotografía es del síndrome del aceite tóxico. Yo creo y considero que las fotografías tienen que mostrar, que las fotografías jamás han de eludir y que sobre todo es muy importante que las fotografías, para que haya empatía, muestren los rostros. Y una fotografía que no se hace o que no se divulga es un síndrome, un padecimiento, un sufrimiento que deja de documentarse y que en la posterioridad un tanto deja de ser recordado y por lo tanto de existir. Querría ya para acabar decir que si las fotografías muestran tanto que ocultan, es un tanto por el tema de la censura, de la autocensura, de la moral, lo que Sontag llamaba el buen gusto,
de la ética, de la rutina de los medios, de la cultura hegemónica, de las olas estéticas, del profesionalismo, de la consistencialidad de la fotografía y del hecho fotográfico y un tanto de la fotodemia. Tenemos que tener en cuenta también, y con esto acabo ya, que las imágenes que mostramos, que nos muestran, que realizamos, también son el fruto de una cultura, una manera de ver, una manera de mirar. Y que en nuestro caso, la iconografía del sufrimiento, de la muerte, del padecimiento, vive mucho de una cultura iconográfica, que es la cultura cristiana. Sobre esto hay estudios, hay investigaciones y creo que hay que seguir profundizando en ello. Y creo que ya he acabado, que ya llevo 15 minutos, pues lo dejo aquí así y ya doy tiempo para la siguiente ponencia. Muchas gracias y lo dicho, espero vernos, escucharnos y, como hemos aprendido en la pandemia, estar juntos, pero no virtualmente. Muchísimas gracias, Manuel Blanco, por estar, de verdad. Y, por supuesto, a ti, José Luis, una vez más por estar con nosotros, enseñarnos tanto. Y he podido pasar las fotografías para que las vieran todos y todas, o sea que se ha visto. Y gracias por tan buenas explicaciones y reitero mi agradecimiento a ambos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, hasta ahora.